Muy bien, en esta mañana yo quisiera estudiar juntamente con ustedes un pasaje en la Escritura que me llama mucho la atención y que para mí ha sido un reto. Y es Isaías capítulo 52, versículos 1 y 2. Dice así la palabra: despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Este es un pasaje que ha sido un reto en mi vida. Me encanta estarlo leyendo y meditando en él continuamente para recordarme cosas que en mi naturaleza carnal se quieren olvidar. Estos versículos contienen un mensaje impresionante que nos lleva a reflexionar para poder tomar la determinación de levantarnos como iglesia, liberarnos y vestirnos como el verdadero pueblo de Dios que debemos ser. Porque somos pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Diga conmigo: soy pueblo de Dios. ¿De veras se lo cree? Dígalo otra vez más fuerte. Eso sí, denle un aplauso al Señor. Somos pueblo de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, para los que todavía no se lo han creído, dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios hay una condición ahí, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Poniéndole mucha atención a esto y sabiendo quiénes realmente somos y para qué fuimos escogidos, empezaremos a vivir dentro de la voluntad de Dios cuando sabemos quiénes somos, fortaleciéndonos cada día en su palabra, para poder entonces servir a nuestra familia y a la iglesia donde Él nos ha plantado con gozo, estableciendo el reino de Dios en el corazón de todos los que nos rodean. Es muy interesante cuando se estudia el significado de las palabras para darle la aplicación correcta a cada una. Este versículo en Isaías es muy interesante, aplicable al día de hoy. Por eso lo vamos a tratar en esta mañana, de desmenuzar palabra por palabra. Y vamos a empezar primero por la palabra despierta. Despertar. La palabra despertar quiere decir cortar el sueño al que está durmiendo, dejar de dormir, espabilarse. Eso quiere decir despertar. Y esta profecía se refiere a nuestros tiempos. La iglesia de Cristo se encuentra en la actualidad viviendo una vida espiritual muy superficial y una seguridad carnal apoyada en lo material, capturado por el pueblo de Dios. Nos desviamos poquito y nos vamos saliendo hacia lo material. Vivimos en una gracia no ejercitada, una flojera para participar con gozo en los negocios del reino y una indiferencia referente a la causa de Cristo que son asombrosas. Existe una despreocupación acerca de las verdades del Evangelio, la cual el enemigo ha aprovechado para sembrar sus falsas doctrinas e ideas.
y tenemos advertencia en las Sagradas Escrituras de los falsos profetas y las falsas doctrinas que se están ya levantando para engañar al pueblo de Dios. Y Jesucristo en la actualidad no es la prioridad de la iglesia. Por eso muchos somos engañados. El Señor hoy nos ha traído hasta aquí para decirnos que no estemos durmiendo ya más, que es hora de despertar, es hora de darnos cuenta el peligro en que estamos viviendo, es hora de darnos cuenta el peligro que nuestros hijos, que nuestra casa, que nuestros jóvenes están teniendo. Es tiempo, iglesia, que te despiertes de una vez por todas. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 6 al 8 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y luego en Efesios capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esta es palabra de Dios. No la podemos tachar y no la podemos hacer a un lado. Tenemos que aplicarla a nuestro diario vivir. Es imperativo despertar de ese sueño en el que hemos vivido durante tanto tiempo y decidir cambiar de una vez por todas. Porque te voy a decir una cosa, el cristianismo es una forma de vida diferente a la del mundo. Dejar de ser solamente oidores y empezar a ser hacedores de la palabra. Así dice Santiago capítulo 1, versículo 22 en adelante. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Estas palabras deben hacernos recapacitar de la importancia que hay de asumir nuestra responsabilidad ante Dios. En el Espíritu Santo, la Biblia nos exhorta, o sea, por medio del Espíritu Santo, la Biblia nos exhorta a estar velando y para ello tenemos que estar bien despiertos. Bien despiertos. Esto quiere decir alertas, 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 cuidando nuestra salvación, cuidando nuestra vida, cuidando nuestra familia. Eso quiere decir alertas. Y fíjate cómo dice Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Qué tremendo. Y primera de Pedro 4:7 y también capítulo 5, verso 8 dice así: mas el fin, si no lo sabías, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y el capítulo 5, verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. En estos versículos de Isaías, en este versículo, Dios está comunicando su determinación de restaurar al cautivo Israel por causa de su nombre y para su gloria. Lo mismo quiere hacer con la iglesia de hoy, con nosotros. Por eso nos hace el llamado a despertar, alerta,
Busca las cosas espirituales antes que las cosas materiales, porque lo espiritual es lo eterno y lo material perece. No podemos hacernos sordos a este llamado, porque la consecuencia a la desobediencia, muchos de nosotros ya las estamos viviendo. Muchos de nosotros. Y la única manera de escapar es estar en comunicación con Dios, llevando una vida de continua oración. Esto lo he estado hablando durante todos estos días que he estado aquí. Y guardando fielmente los mandamientos. Fíjate ahí en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios capítulo 6, versículo 17 al 19 dice: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien. Y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Dios les dio al pueblo de Israel por su gracia el don de su perfecto poder y belleza espiritual, que ellos tan solo tenían que tomar por fe. Y todas las promesas de Dios hoy en día solamente tenemos que tomarlas por fe, ¿sí? Y creer que Dios va a darnos lo que Él nos ha prometido. Tener esa confianza. Ahora, ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Exactamente lo mismo y más. Fíjate cómo dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y también hay en Tito capítulo 3 versículo 7, donde dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Me encanta cuando dice: por gracia sois salvos. Un regalo precioso que Dios nos ha dado, la salvación de nuestra alma, la restauración de nuestra vida y la promesa de la vida eterna. ¿No se goza usted con eso? Dele un aplauso al Señor, porque no lo merecíamos y Dios nos los ha dado por gracia. Pero los israelitas estaban ciegos y sordos a tal grado que no podían entender todo lo que Dios quería darles. Hoy en día pasa lo mismo. Oímos las exhortaciones de Dios una y otra vez y seguimos soñolientos, dormidos, apáticos, sin querer entender el plan de Dios para nosotros. Yo quisiera que leyéramos en Isaías capítulo 42, versículos 19 y 20, dice. Ahí está hablando de que Israel no aprende la disciplina de Dios. Y es como que nos está diciendo a nosotros: no aprendes la disciplina de Dios. Por más que quiero enseñarte y quiero hablarte y quiero decirte qué camino seguir, tú todavía sigues empecinado en tus propias ideas y en tus propios pensamientos. Pero aquí dice: ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Y oímos domingo tras domingo y lunes tras lunes y miércoles tras miércoles y toda la semana oímos la palabra de exhortación de Dios para que mejoremos nuestra vida, para que empecemos a vivir y dar testimonio allá afuera de que verdaderamente Cristo vive en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y por aquí nos entra y por acá nos sale, seguimos viviendo como siempre hemos vivido. Qué pena, qué pena. Cuando tú despiertas de ese sueño, te das cuenta que eres una persona libre. Y por eso quiero decirte que hoy,
tiempo presente, podemos confiar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Por eso nos dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dígalo conmigo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en Gálatas 5:1 dice de la siguiente manera: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¡Qué tremendo! Está escrito en español. Se entiende, pero ¿se aplica? Ahora, aquí dice, no sigas dormido, despiértate, por favor, despierta, iglesia. Y vístete de poder, vístete tu ropa hermosa, la de la salvación. No sigas sin cobertura. Vístete de la gracia y del poder de Dios. ¿Qué hace una persona por lo general después de despertarse en la mañana? ¿Qué hace? Vestirse, ¿verdad que sí? Se levanta y se viste. Aunque no se haya bañado todavía, se viste cuando se levanta, ¿sí? Y esta es otra de las palabras muy clave en los versículos de Isaías. Vestirse. Cubre tu desnudez con las vestiduras de la salvación. Vístete cuando te levantes en la mañana. Cúbrete con las vestiduras de tu salvación. Vestirse. Desde el momento en que se originan los vestidos en el paraíso, allá en el capítulo 3 de Génesis, la ropa y la desnudez son signos de la condición espiritual del hombre. ¿Sí? Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, porque como pecaron, como desobedecieron, como no quisieron oír la voz de Dios y se dejaron llevar por el soplo del enemigo, entonces perdieron el brillo de Dios en sus vidas. Y tuvo Dios que hacerle túnicas para que taparan su vergüenza, su desobediencia, su apatía, para que taparan lo que realmente se vieron que eran. Antes de la caída, todo era hermoso y no se veían los defectos. Pero después de la caída, quedaron desnudos ante uno ante el otro y empezaron a verse los defectos. ¡Qué tremendo! La muda de vestido simboliza el cambio espiritual. En Romanos 13, 12 al 14 dice, bueno, el 12, en otras palabras, llénate de Dios, vístete de su presencia. Vístete de su presencia. Cuando el Señor nos encontró en el camino, nos encontró desnudos, solos, heridos y muriendo. Pero Él nos dio la mano y nos levantó y puso vestiduras de salvación en nuestra vida y sanó nuestras heridas y sigue sanando nuestras heridas para que nosotros seamos un pueblo que le alabe y le glorifique a Él todos los días de nuestra vida. ¿Puede darle un aplauso al Rey? Y ahora nosotros hemos sido revestidos, Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y en Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre, vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando los santos se pongan
sus prendas hermosas y cubran su desnudez, su luto terminará y la salvación de Cristo se dejará ver. Y la vida de rectitud no será cuestionada. Y viviremos en la santidad de Dios, no en santurronada, sino en la santidad de Dios. Seremos cristianos de una sola pieza. Y es muy importante cuando estudias cómo eran las vestiduras de Jesús. Bien impresionante. La vestidura que él usaba estaba tejida de una sola pieza, que significa integridad total. Integridad total. Y por eso allá el salmista en el Salmo 15, 1 y 2 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y luego el mismo salmista da la respuesta, dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. En otras palabras, el que es un cristiano de una sola pieza, íntegro, que no hay dedo que se pare contra él. El dedo del enemigo se para, pero luego se tuerce, porque el poder de Dios lo tuerce. Cuando tú eres íntegro, cuando no, se queda parado el dedo y la gente lo cree. El Salmo 16:3 dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, dice Dios. Él se goza con aquellos íntegros, con los que somos cristianos de una sola pieza. Proverbios 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado siempre, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y luego en Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Los voy a incomodar un poquito. Nomás unos minutos, pónganse de pie. Los que no puedan, quédense sentados, pero los que pueden ponerse de pie y diga: yo soy un cristiano de una sola pieza. Dígalo, un cristiano de una sola pieza. Denle un aplauso al Señor. Pueden sentarse. Ahora, ¿qué enseñanza podemos sacar de esto? Yo entiendo que todos nosotros debemos ser cristianos de una sola pieza. O sea, de convicciones firmes, que no venga el enemigo y te sople en el oído y diga: ay, estoy confundido. No. De convicciones firmes, no religiosas, sino íntegras. La palabra íntegro quiere decir completo, completo, completo. ¿Sí? Completo. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él quiere que seamos rectos, que seamos santos y que estemos sin mancha. Y esa limpieza, aunque Dios nos ha dado la salvación, la limpieza de nuestra vida cristiana diaria depende 100% de nosotros, de que estemos trabajando en nuestra vida y aplicándonos los principios de las Escrituras y estar viviendo una vida de oración para que se vayan cayendo de nuestra naturaleza pecaminosa todas las cosas que no agradan a Dios. Todas las cosas. Por eso allá en Proverbios capítulo 4, versículo 25 y 26 dice: tus ojos, iglesia, mira lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante.
Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Es la exhortación que Dios nos está dando en este día para que nosotros meditemos en nuestra vida y empecemos a vernos en el espejo de Dios y mirar todavía las manchitas que tenemos y empezar a despojarnos de aquello para obedecer a Dios 100%. Y ser santo significa ser separado para Dios. La santidad la define la propia naturaleza de Dios. Él es santo y lo más hermoso es que nos escogió a todos nosotros para ser santos. Diga conmigo, yo soy santo porque Él es santo. Otra vez, yo soy santo porque Él es santo. ¡Qué hermoso! Según nos escogió en Él, dice Efesios 1, 4 al 6, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¡Qué hermoso! Cada vez que estás encontrando estos pasajes, te puedes gozar y decir, Dios mío, yo no era digno, pero por medio de tu sangre en la cruz del Calvario, ahora soy digno y me puedo llamar hijo de Dios. Diga conmigo, soy hijo de Dios. Dígalo otra vez, soy hijo de Dios. Y dele un aplauso al Rey. Aleluya. Y te voy a decir, aunque la perfección no se alcanza completamente en esta vida, debemos buscarla y aspirar a ella en todo momento, porque la madurez cristiana y la santidad forman parte de la vida de los hijos de Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, dice, en tiempo presente, transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¡Qué hermoso! Por eso el versículo sigue diciendo en Isaías, sacúdete del polvo. Y la palabra sacudir significa arrojar, tirar o despedir una cosa o apartarla violentamente de sí. Eso es lo que Dios está pidiendo a su iglesia. Sacudirse de todos los malos hábitos, malas costumbres, ataduras y tradiciones que hemos traído pegadas a nuestra propia naturaleza. Ideas propias y caprichos que no concuerdan con la palabra de Dios. No concuerdan. Por eso allá en este versículo que ya en una de las pláticas pasadas di, Efesios 4, donde dice 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Ahí es donde entramos nosotros. No dice, espérate que yo te despoje. Dice, despojaos. Tú despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? Ahí entra ahí Romanos 12:2, ¿verdad? Que dice, transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios está pidiendo. Sacudirse de todas esas cosas que afean nuestra nueva naturaleza. Tenemos que determinar despojarnos de todo lo que nos estorba para que podamos hacer la voluntad de Dios. En Santiago 4:5 dice, cualquiera pues que quiera hacer amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué somos nosotros? ¿Amigos del mundo o amigos de Dios? De Dios.
Y estamos en el mundo, pero la Biblia dice que no somos del mundo. Estamos aquí con un propósito definido y es establecer el reino de Dios en los corazones. Esto es importante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. No en el pastor, no en el diácono, no en el Les voy a contar un chiste. Un señor bastante tomado entró a una iglesia y habían de esos diáconos así bien derechitos, parados en la puerta. Y luego entra el hombre y le dice: no puedes entrar. ¿Por qué? Porque estás borracho. ¿Y qué? Le dijo el borracho. Oye, le dijo el borracho, tú te pareces a la mula aquella que está allá echada en el árbol aquel. ¿Por qué? Le dijo el diácono. Porque tienes la cara larga. Y a veces nosotros en la iglesia así estamos. Empiece a reírse. Necesitamos demostrar el amor de Dios que hay en nuestros corazones. Necesitamos vivir en el amor de Dios y en la obediencia a Dios. Entonces, enseguida dice: levántate, dice el versículo, sacúdete del polvo de todas esas cosas que traemos del pasado, cadenas que no hemos querido romper, de costumbres de nuestros antepasados. Vamos a romper todo aquello y vamos a demostrar la naturaleza de amor de Dios alrededor nuestro. Y entonces levántate. La otra palabra es levántate, y esta palabra significa poner derecho o en posición vertical lo que está inclinado. Después que has despertado y has reconocido que eres ahora en Cristo, te exhorta a levantarte, a ponerte en posición vertical, a levantar tu cabeza, porque ya no tienes de qué avergonzarte, y listo ahora sí para oír las instrucciones de Dios. Listo ahora sí. En Job 22:28 dice: y determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Tenemos que enderezar nuestra vida. Iglesia, tú y yo, tenemos que enderezar nuestra vida y ponerla en armonía con Dios. Ponernos a cuentas con Él. En Ezequiel capítulo 2, versículo 1 dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. No voy a hablar contigo cuando andas chueco. No voy a hablar contigo cuando estás mal. Pero ponte sobre tus pies, enderézate y hablaré contigo. Endereza tu vida. Ponernos a cuentas con Él. Isaías 1:18 dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero dice: venid. Él dice: mira, no me importa lo que estás haciendo ahorita en este momento, pero ven a mí y te voy a perdonar todos tus pecados. Y te haré una persona de una sola pieza.
Y de ahora en adelante caminarás en mis principios, en mis valores, en mis mandamientos. Y la gente de afuera mirará en ti mi persona, dice Cristo, y querrán venir a conocerme. Estas palabras no son más que una demostración más de la gracia de Dios, esperando que todos nosotros podamos hoy recapacitar y volvernos a Él. Día tras día Dios nos da oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Pero las Escrituras nos enseñan que el tiempo de la gracia se va a terminar y ya no habrá oportunidad. Ya tendremos que pagar nuestra salvación con nuestra propia sangre. Proverbios 15:21 dice: la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Endereza sus pasos. Debemos tomar, iglesia, la decisión de cambiar. El mundo allá afuera se pierde, tus familiares se pierden y tus hijos, si te descuidas, se pierden. Es mejor enderezar nuestros pasos y empezar a caminar en la verdad de Dios para que toda nuestra casa y todos nuestros familiares y todos nuestros hijos y todos nuestros amigos puedan ver a Cristo en nosotros y venir a arrepentirse de sus pecados. Someternos a Dios de tal manera que Él pueda usarnos para su honra y para su gloria. Según el diccionario, la palabra levantarse también significa dirigir hacia arriba los ojos. Levantarte y dirigir hacia arriba los ojos, la mirada, etc. Mirar, observar, ver. Y en Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y todo creyente debería estar siempre conectado con las cosas de arriba. Es el reino de Dios. Las cosas de arriba, las cosas espirituales, las cosas que te elevan a la presencia de Dios, valorando todas las cosas desde una perspectiva, o sea, una idea, un concepto eterno y celestial. El Salmo 105, 4 y 5 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Las metas de nosotros deben ser buscar las cosas espirituales, resistir al pecado y revestirnos del carácter de Cristo. Revestirnos del carácter de Cristo. Sofonías, capítulo 2, verso 3, dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y el Salmo 34:10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Denle un aplauso al Señor, porque esta es una promesa maravillosa para nosotros. En Job 8:5 dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará Él por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Tenemos promesas maravillosas para los que somos o estamos buscando la integridad de nuestra vida. Quizás todavía no llegues, pero vas para allá. Y Dios te ayuda, te da los empujoncitos para que llegues. Dios nos está ayudando para que seamos íntegros.
y nos está ofreciendo esa vestimenta de una sola pieza para que empecemos a vivir diferente, a ser diferente, a actuar diferentes. Y es esencial buscar a Dios cada día para recibir su gracia y su misericordia. Y por último, suelta las ataduras de tu cuello. Esto es un reto. Tú y yo debemos decidir ser libres, tomar una determinación de soltar todas las cosas que impiden una buena relación con Dios y con los demás. Por eso dice allá en Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios nos ha hecho libres. Ahora somos hijos de Dios. Ahora pertenecemos al ejército de Dios. Pertenecemos al pueblo de Dios. Y necesitamos levantarnos, ponernos firmes y decirle al mundo, Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele un aplauso al Señor. Yo solamente quisiera saber si hubiera alguna persona o algunas personas en esta mañana en este auditorio que todavía no han dejado la libertad de que Cristo entre a su corazón para que cambie su vida. ¿Habrá alguna persona? ¿O todos son ya? ¿Ya todos son? ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar todos juntos al Señor. Padre, te damos gracias. En esta mañana te damos gracias por haberte conocido. Gracias por la salvación de nuestra alma. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Señor, gracias porque nos estás dando ese empujoncito para que podamos vestir esa túnica de una sola pieza. Señor, yo quiero ser un cristiano íntegro y puro para glorificar tu nombre todos los días de mi vida hasta el fin. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Rey.